Primer curso, es nuestro primer curso que vamos a tener, pero bueno, se vienen muchos más cursos en el marco de esta academia y solamente quería contarles un poco de qué es Academia Servinsumos y cómo nace. Entonces, nace con el fin de transformar el futuro de todos, tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes, a través de la educación. Ofrecer un servicio y una plataforma diferente, una plataforma muy robusta de educación, de un contenido de alta relevancia y que impacte positivamente, digamos que toda nuestra acción en el campo, ¿no? Con nuestros usuarios finales, con nuestros colaboradores en el sector comercial. Bueno, ¿por qué Academia Servinsumos? Porque definitivamente el estudio nos da mayor conocimiento y esto es con lo que generamos el cambio. Entonces, lo que queremos con esto es que a todos nos sirva para generar impactos positivos e impactos duraderos, impactos que logren fidelizar a todos nuestros colaboradores, ¿no? Tanto nuestros ganaderos, nuestros veterinarios, a nuestros zootecnistas, a todos los jefes de almacén, para que podamos brindar un servicio mucho más fuerte en toda la parte nutricional, que es lo que tiene este primer curso, ¿cierto? Bueno, con mucha alegría también les presento a nuestro conferencista, que ahorita pues, se va a presentar, pero bueno, el doctor Gabriel García es un médico veterinario de la Universidad Caldas de Colombia, y esto es lo muy interesante que tiene Gabriel. O sea, tiene una experiencia muy amplia de 26 años en el sector productivo. Acá, como lo vemos en la diapositiva, tiene una experiencia muy amplia en Brasil, tiene una experiencia también muy amplia en Colombia y también experiencia muy interesante en todo el tema de Centroamérica, principalmente en Panamá. Entonces, Gabriel hace parte de AgroGT, es una empresa que hoy día está manejando la mayoría de los megaproyectos ganaderos que hay acá en Colombia y su filial, o bueno, o son filiales de Reagro Brasil, que hoy día también maneja los megaproyectos en Brasil. Entonces estamos ante un conferencista de top a nivel Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, para que lo aprovechemos, nosotros vamos a tener una sesión hoy que consta de 2 horas, pero bueno, la charla no dura 2 horas porque vamos a tener, digamos que al final, el espacio para poder hacer preguntas, para poder, bueno, sí, para preguntar qué dudas tenemos, para mirar también qué más necesitamos después de que acabe esta charla junto con el doctor Gabriel. Entonces, al final vamos a tener este espacio. Y les quería pedir un gran favor. Nosotros queremos hacerle un gran homenaje a una persona que hoy lastimosamente no nos acompaña, pero fue el pilar de lograr esta academia Servinsumos. Entonces, les queremos compartir que nuestro compañero Germán Iván Rojas falleció el día sábado. Era pues, nuestro amigo, pero era también nuestro gerente comercial y de mercadeo, y él fue la persona que empujó este proyecto y que nos tiene hoy aquí compartiendo con esta cantidad de amigos, de colaboradores, de personas, de nuevos amigos, porque hay muchas personas que no conocemos en este momento personalmente, pero estoy seguro que los vamos a conocer a través de este curso. Entonces, les quería pedir por favor que hiciéramos todos un minuto de silencio en homenaje a Germán. Le estamos dedicando también esta academia a Germán Iván, y queremos pues, que su legado sea recordado siempre. Para los que de pronto no conocieron, una persona con un carisma impresionante, una persona también con una visión futurista, y es una persona que realmente pues muy importante tanto para la empresa como para las vidas de todos los que estuvimos ahí al lado de él. Entonces, les pido por favor un minuto de silencio en homenaje a Germán y ya iniciamos.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este homenaje a Germán Iván. Y bueno, iniciamos oficialmente la Academia Servinsumos, iniciamos oficialmente este curso de nutrición que la verdad que es otro nivel. Y bienvenidos a todos de nuevo y aquí esperamos vernos todos los jueves que están programadas las reuniones y cuenten con nosotros para estar de la mano en sus negocios, en sus ganaderías, en su carrera profesional, que es lo que queremos, transformar las vidas de todos ustedes mediante la educación y al lado de ustedes, acompañándonos juntos. Muchas gracias a todos. Gabriel. Gracias, gracias Mauro. Doctor Álvaro, puedes abrir el micrófono si deseas mencionar algo. Jorge, gracias. No, solamente mi gratitud por hacerle el homenaje a Herman y quiero desearles todos los éxitos en esta academia. Realmente los felicito por la iniciativa y creo que es un privilegio contar con un conferencista, una persona con la experiencia y el conocimiento del doctor Gabriel. Doctor Gabriel, mil gracias. Gracias, Muchas gracias. doctor Álvaro. Doctor Gabriel, el auditorio es suyo. Vamos a dejar las preguntas para el final. Por ahora todos vamos a tener los micrófonos cerrados y bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos y ya somos 295 personas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Serviensumos por la oportunidad. A todo el equipo. Muchas gracias a Mauricio. Espero podamos ser de mucha utilidad para todos los que vamos a participar en este curso, ¿no? Vamos, yo quiero orientar todas las charlas que tenemos programadas, intentarlas ir acoplando la parte práctica de campo con la parte teórica técnica, ¿no es cierto? Entonces, durante la charla vamos a ir mencionando como fundamentos técnicos sin necesidad de profundizar pues a demasiado científico, cosas muy complejas, ¿sí? Pero ir acoplando la parte técnica con la parte de campo. Vamos a tener muchos números, muchas cositas para tener en cuenta que pueden llegar a hacer mucha diferencia en la parte de productividad en el campo, ¿sí? Bueno, ya al final estoy abierto para todas las preguntas en lo que podamos satisfacer a todos. Bueno, quise empezar este curso con algo que es de suprema importancia, que es el consumo de materia seca de bovinos. Vamos a ver por qué quisimos empezar por acá y por qué es de tanta importancia. ¿Sí? Primero que todo, ¿qué es materia seca? ¿No es cierto? Entonces, decimos que la materia seca de un alimento es la parte sólida que queda después de eliminar el agua. Se expresa en porcentaje o en kilogramos. O sea, a un alimento le quitamos el agua y queda la materia seca, que es lo que queremos determinar y darle la importancia en cuanto al consumo de los animales. Volviendo a decir, el alimento, todo alimento tiene una parte de agua y los otros nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas. La sumatoria de todo esto da la materia seca. Vuelvo y digo, le quitamos el agua y queda la materia seca. Ahorita me explico por qué quiero ser bien enfático en esta parte. Y por qué es importante el consumo de materia seca o saber cuánta materia seca están consumiendo los animales en el campo por varios factores. Primero, establece la cantidad de nutrientes disponible para el animal. Lógicamente, lo que el animal consume es lo que él va a utilizar para su producción. Carne, leche, todo lo que el animal produce. Y por tanto es el principal factor que influencia la producción de leche y carne, ¿no? Si el animal come poca materia seca, afecta la producción y compromete la salud animal. Todos lo sabemos. Animal desnutrido no produce, se enferma y no nos da rentabilidad. Por el contrario, si el animal consume mucha materia seca, va a ocasionar sobrecostos y va a aumentar la excreción de nutrientes al medio ambiente.
vamos a contaminar el medio ambiente y vamos a perder dinero o a dejar de ganar. Entonces tenemos que enfocarnos en encontrar un equilibrio de dar al animal lo que él necesita y eso lo damos a través del alimento expresado en materia seca. Listo. Después de ver brevemente qué es materia seca, o sea, al alimento le quitamos el agua que a la materia seca, es un alimento deshidratado. ¿Cómo sabemos qué materia seca tiene un alimento? Llámese un pasto, un heno, un ensilaje, un concentrado, cualquier alimento que le demos a nuestros animales. Hay muchas opciones para determinar la materia seca. Hay medidores de campo como este que está ahí en la foto que simplemente deshidratan la muestra, sobre todo forrajes, ensilajes, se pesan y se van pesando y después se determina, después de que le extraemos el agua, cuánta materia seca tiene. Hay otros medidores como estufas de temperatura controlada que mantienen una temperatura no tan alta, que estas estufas son las que utilizamos en experimentos científicos, ¿sí? Porque van deshidratando lentamente. Lentamente es que nos podemos demorar 2, 3 días deshidratando una muestra de pasto. ¿Con qué objetivo? Para que no haya para que haya una temperatura que deshidrate, pero no una temperatura tan alta que nos afecte la composición nutricional de los alimentos. Más adelante vamos a ver ciertas reacciones que con humedad y alta temperatura nos podemos o sobreestimar ciertos nutrientes. Estos son métodos que no son de campo, son para experimentación, pero lo quería mencionar para que todos conocieran. O el método más común, que es el de microondas, donde introducimos lo que queremos deshidratar, una muestra y un protocolo con bolsitas de papel. Obviamente estos métodos es para trabajos en campo, para tener estimativas de materia seca. Ni el primero ni el tercer método es aceptado en experimentación científica porque no son tan exactos, pero nos dan una idea en campo de cuánta materia seca tienen nuestros alimentos, sobre todo los forrajes. Cuando hablo forrajes, ensilajes, pastos, henos, enolajes, ¿sí? Y poder de esa manera optimizar las dietas. Más adelante vamos a profundizar en todo esto. Esto es un proceso, simplemente se pesa una cantidad determinada de forraje en una bolsita de papel y se empieza a colocar en el microondas, él se va deshidratando, cuando se estabiliza el peso, se multiplica por un factor y sabemos la materia seca del alimento. Listo. Esta diapositiva es bien importante y quiero que le pongan mucha atención. En estudios donde el desempeño productivo de animales fue evaluado en función de la dieta de forraje de comida ofrecida, de forma general, el desempeño individual fue menos dependiente del valor nutritivo del forraje, 10 a 40% de las veces, y más afectado por el consumo, perdón, 90, 60, 90% de las veces. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces importa más, pesa más en la productividad la cantidad que el animal come que la calidad en sí. Me explico. Es mejor que una vaca de leche, por ejemplo, coma bastante de algo nutricionalmente aceptable que coma un poquito de algo muy nutritivo. Y ese es un punto que quiero llamar la atención porque muchas veces en muchas fincas, por no decir la mayoría, pierden mucho dinero invirtiendo en suplementos o alimentos que son de un perfil altísimo, por consiguiente demasiado costosos, no que sean malos, no que no ejerzan ese efecto positivo en el desempeño, sino que gastamos mucho dinero en muchos aditivos o superalimentos, llamémoslo así, sin cubrir primero las necesidades macro del animal. Esa es una de las mejores maneras para perder dinero. Tenemos que primero intentar que nuestro animal maximice su consumo, coma la cantidad máxima de materia seca, para después, sí, empezar a tener todo este otro tipo de alimentos que más adelante en las otras partes del curso vamos a hablar de todos ellos, pero son, como dice el dicho, cereza de pastel. Entonces, tenemos que saber y maximizar el consumo de materia seca. Vea, pesa más cantidad que calidad en cuanto a consumo. No estoy queriendo decir que ni me vayan a malinterpretar que es que démosle al animal cualquier cosa de mala calidad, no. Pero muchas veces nos tenemos que enfocar más en que
darle al animal todas las condiciones para que maximice su consumo y ya después nos podemos a mirar aminoácidos específicos, ionóforos específicos, que microelementos de no sé qué, ahí ya, pero primero lo básico. Primero la pirámide hay que empezarla a construir de la base hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Cuando construimos la pirámide de arriba hacia abajo es una manera garantizada para perder dinero. Entonces, por eso quería detenerme en esta diapositiva. Hablemos un poco de fisiología animal, ¿no? Los bovinos, estamos hablando de bovinos. Los bovinos son rumiantes del grupo de artiodáctilos patiendidos con pezuñas que se alimentan de vegetales, carecen de incisivos en la mandíbula superior y tienen estómago compuesto de 4 cavidades. Sí, ya todos sabemos, pero pues hay que empezar con los conceptos básicos, ¿no? Que estamos trabajando con rumiantes. No se nos puede olvidar eso porque hay cosas que uno supone y ya en la práctica no la tenemos en cuenta. Más adelante vamos a profundizar el por qué. ¿Por qué se llama rumiante? Rumiar es un proceso que realizan las vacas para regurgitar y masticar repetidamente su alimento, lo que les permite digerirlo mejor. O sea, el animal come, su alimento entra por el esófago, llega a sus compartimentos, 4 estómagos al rumen, luego pasa al retículo, maso, abomaso, luego al intestino y en lo que el rumen vuelve y regurgita, mastica y traga, regurgita, mastica y traga. Por eso se llaman rumiantes. Eso es una característica que no se nos puede olvidar. Estamos trabajando con rumiantes. Un animal pasa en promedio 12 horas del día comiendo y rumiando. Imagínense lo importante que es. O sea, la mitad de su vida, una vaca come y rumia. La mitad de su vida, porque si el día tiene 24 horas y 12 horas se la pasa comiendo y rumiando, la mitad de su vida va a ser este proceso. De ahí su importancia. ¿Para qué el animal rumia? La masticación, que es la constante, la rumia, que es la constante masticación, tritura los alimentos para exponerlos a los microorganismos del rumen. El rumen tiene una población de microorganismos específicos, los cuales van a degradar lo que el animal come. Entonces la rumia lo que quiere es masticar el alimento, fraccionarlo para poderlo como picar en pedacitos y que todos estos microorganismos lo puedan colonizar y digerir. Un animal, un rumiante se dice que en 24 horas mastica entre 30.000 a 50.000 veces al día. Imagínense, se la pasa la mitad de su vida rumiando y comiendo, rumiando para facilitarle la vida a los microorganismos. Estos microorganismos del rumen que son de suprema importancia, tanto así que los nutricionistas de vacas o de bovinos se consideran más en nutricionistas de microorganismos más que de bovinos. Para alimentar bien un bovino hay que alimentar bien primero los microorganismos y ya después el bovino. Parece como contradictorio irónico, pero más adelante vamos a entender por qué. Todos estos microorganismos del rumen se encuentran especializados, o sea, eso es como esos jueguitos que le damos a los niños, donde están los bomberos, la policía, el doctor, los enfermeros, ¿sí? El alcalde. Cada uno se especializa, cada población se especializa en una labor dentro del rumen. Hay algunas labores que casi todos los microorganismos son capaces de hacer, pero muchos básicos como son la descomposición de los forrajes. Acuerde que el animal es rumiante, come forrajes. Es hecho por 3 familias sobre todo, que son las bacterias celulolíticas y hemicelulolíticas. Ya más adelante vamos a ver qué es celulosa y qué es hemicelulosa. Y hay bacterias que se especializan en descomponer el almidón, las proteínas, de manipular los lípidos. Hay otras que producen más metano. Todas son como especializadas. Son millones de microorganismos que nacen, se reproducen y mueren en el estómago de la vaca todos los días. Entonces, el nutricionista debe mirar primero, todos debemos mirar primero, mantener bien nutridos estos microorganismos y al hacerlos que vamos a nutrir bien la vaca, no al revés. Entonces, es una simbiosis perfecta entre los bovinos y los microorganismos del rumen. Los dos se complementan y hacen cosas que los monogástricos no son capaces, no somos capaces de hacer, cosas que son bien interesantes, vamos a hablar de ellas
más adelante. Bueno, estamos trabajando con rumiantes. Es importantísimo el consumo de materia seca, vea que prima más muchas veces la cantidad que la calidad. Y para saber cuánta materia seca come un animal no es tan simple. Por eso puse esa diapositiva como de una ecuación demasiado compleja. No es tan fácil saber cuánto come un animal, sobre todo en nuestros sistemas, en la mayoría de nuestros sistemas tropicales de clima caliente, que los animales están en pastoreo. Pero tenemos que intentar identificar o cuantificar eso. Sistemas confinados es más sencillo, porque yo ofrezco un animal, come durante el día y lo que peso, mido la materia seca y sé cuánto consumió el animal, tanto de forraje como de concentrado o el alimento que le ofrezcamos. Cuando tenemos animales en pastoreo, ahí es que la cosa es de otro precio. Es bien complicado. Cuando hablamos, ahorita vamos a ver cómo se estima el consumo de materia seca en animales en pasto. Yo quería hacer una anotación aquí, como otro paréntesis, que cuando hablamos con relación al porcentaje de peso vivo del animal, debemos, o de consumo de materia seca que come el animal, que siempre lo expresamos en porcentaje con relación al peso del animal. O sea, un animal de 500 kilos y come el 3%, quiere decir que está comiendo 15 kilos de materia seca. Ese porcentaje siempre lo tenemos que referir con base a materia seca y no a materia verde natural. Es un error que es muy común en las fincas, ¿sí? Que decimos cuánta comida se debe comer un animal. Ah, si un animal de 500 kilos se come el 10% de forraje verde, se va a comer 50 kilos de forraje. No debemos acostumbrarnos a trabajar de esa manera. Tenemos que evaluar siempre es materia seca, no materia verde. ¿Por qué? Porque si este forraje, estos 50 kilos, tienen 30% de materia seca, o sea, 70% es agua, 30% son todos los otros nutrientes, el animal se estaría comiendo 15 kilos. Pero si el forraje tiene 12% de materia seca, solamente se estaría comiendo 6 kilos en los mismos 50 kilos. ¿Sí? Entonces hay un margen de error muy grande. Por eso, siempre que hablemos de consumo de nutrientes, vamos a hablar en materia seca. Después, obviamente, dependiendo de nuestro tipo de alimento de la finca, lo podemos llevar a forraje verde natural. Es más, hay que llevarlo para poderle ofrecer esa cantidad al animal en cuanto, pues, si son sistemas confinados o en suplementaciones. Pero siempre el principio básico de requerimiento se expresa en materia seca, no en materia natural, para evitar estos errores. ¿Y cuánta materia seca consume un animal? Estamos diciendo, predicción de consumo, estamos intentando saber. Hay ecuaciones, todas las NRC, las otras universidades, ahorita universidades en Brasil que están investigando mucho, Labras, otras, generalmente NRC tiene ecuaciones para predecir el consumo de materias secas basado en los requerimientos de energía de ese animal, dependiendo de lo que esté produciendo en el estado en que esté. Entonces encontramos muchas ecuaciones con pesos metabólicos, producciones de leches corregidas, ecuaciones que son muy complejas, que no vale la pena pues entrar aquí en detalle, porque muchas veces no coinciden con nuestra realidad en la finca, pero las quiero mostrar como de manera como de ilustrativa de que la vaina no es tan simple. Saber cuánta comida come un bovino no es tan simple. Hay muchas ecuaciones y sin embargo tienen mucho margen de error. En la forma práctica, porque todo hay que llevarlo a la práctica, decimos que una vaca en lactancia se come entre el 3 y el 3,5% de su peso en materia seca siempre. O sea que una vaca de 500 kilos se debe comer entre 15 y 17 kilos y medio de materia seca de nutrientes. Y en machos de ceba o novillas entre el 2 y el 2,5% de su peso, pero estos son rangos muy, muy variables. Ahorita, cuando entremos a ver los factores que afectan este consumo, que es donde yo me quiero entrar a detallar un poco más, vamos a profundizar más, ¿sí? Si come una novilla un macho de 2 a 2,5, quiere decir que una ternera de 200, un ternero de 250 kilos se va a comer entre 5 y 6,2 kilos de materia seca. Pero repito, es un rango muy variable. Bueno, y un animal a pasto, una vaca pastoreando, un novillo, una novilla en rotacionados, ¿cuánto come? Es algo bien difícil. Cuando intentamos hacer trabajos en universidades o en empresas de investigación,
trabajan con marcadores externos. Es algo bien complejo, es bien tedioso, trabajoso, porque toca darle al animal unas cantidades de unas sustancias inertes, entre ellos ligninas, óxido crómico. Por ejemplo, en ese trabajo en una universidad en Brasil, en la Universidad Federal de Brasil, estamos determinando cuánta materia seca come una vaca de leche pastoreando elefante. Es un trabajo ya de más de 15 años, de más de 17 años, pero el principio radica en saber cuánta, cuánta materia seca fecal produce la vaca al día. O sea, perdón la expresión, cuánto caga la vaca al día. Para eso es el marcador externo. Le damos óxido crómico, la vaca no digiere nada del óxido, lo que comió lo defeca. Luego, al mirar la concentración en las heces, por relación sacamos la cantidad de materia fecal. Como sabemos cuánto concentrado le dimos y la digestibilidad de ese concentrado, lo que no sabemos es la cantidad de forraje que come la vaca porque está en pastoreo, ¿sí? No sabemos cuánto se come. Por diferencia, sabemos indirectamente cuánta materia seca de pasto come la vaca. No vamos a entrar en muchos detalles. Lo que le quiero transmitir con esto es que no es sencillo saber cuánta materia seca come un bovino en pastoreo. No es sencillo. Anotación. Las diferencias de aforos entre ofertas y residuos. Es decir, vamos a entrar a un lote de animales a un potrero. Medimos el aforo. ¿Cuántos metros cuadrados? Materia seca y tantas toneladas de materia seca. Entró el ganado. Pastoreó un día. Lo sacamos. Volvemos a medir. Y por diferencia miramos que lo que quedó, la diferencia de lo que le ofrecimos y lo que quedó es el consumo, tampoco es exacto. Es más, es una de las formas más inexactas de saber consumos. Estas metodologías sirven, vamos a ver más adelante, para estimar aforos y que el aforo no limite el consumo, más no para saber cuánto consume nuestra vaca en potrero. Otra anotación, que es a tipo de resumen. Determinar el consumo de materia seca animal en pastoreo va a ser siempre un desafío constante, tanto que esa es la mayor crítica de los sistemas de producción confinados a los sistemas en pastoreo. Nunca sabemos cuánto come exactamente una vaca o un bovino, un macho. Entonces, si no sabemos, va a ser más complejo satisfacer sus requerimientos nutricionales. Para eso han desarrollado metodologías. Los que más han trabajado en esto son los neozelandeses, haciendo proyección de tasa de crecimiento de forrajes con proyección de consumos, pero sin embargo es muy difícil. Y otra anotación, conclusión pequeña, que hay muchos factores que alteran el consumo de materia seca y hacen que ésta pueda variar considerablemente. Por lo tanto, en muchas ocasiones las fórmulas de consumo nos indican potencial de consumo y no consumo verdadero. Ojo con esto. Vamos a ver adelante unos ejercicios prácticos. Cuando decimos que una vaca de 500 kilos se come el 3% de su peso en materia seca, o sea, 15 kilos, estamos hablando como un potencial de consumo, no que esa vaca se va a comer los 15 kilos. Eso es una de las razones que más he visto a campo, ahorita que están midiendo aforos con drones, con infrarrojos, un poco de herramientas que son muy buenas, pero están llevando como a igualar potencial de consumo con consumo. Entonces hacen unas dietas y después van a medir y no se obtienen los resultados que estaban en el papel, pero son por factores que más adelante vamos a- a mencionar. Hablemos entonces de los factores que afectan el consumo de materia seca. Vamos a empezar de lo más sencillo y más elemental que hay que mencionarlo hasta algunos más complejos. El más elemental es los factores sanitarios. Lógico, un animal enfermo pues no va a comer bien. Un animal con mastitis, con fiebre, un animal con metritis, un animal con problemas de casco, una infección en los cascos, en las pezuñas, cualquier enfermedad con otitis, obviamente va a deprimir su consumo y no va a consumir lo que nosotros queremos o necesitamos que él coma. Ese es el primer factor, que es el más sencillo y todos estoy seguro que en la sala nos ha tocado ver esto. Una vaca inmediatamente después le da fiebre, una infección, fiebre, disminuye el consumo, merma la producción. Segundo, otro factor bien interesante, porcentaje de materia seca de los alimentos. Alimentos más secos hacen que el animal coma menos.
Por ejemplo, cuando trabajamos con henos, presecados, enolajes, como suplementación o como forraje único, ojo con esto, dentro de la dieta, o sea que es la sumatoria de todos los nutrientes que le damos a la vaca, no pueden ultrapasar no pueden ser, la materia seca no puede ser mayor al 55%. Si no tenemos otra opción, sino nuestros forrajes son henos, enolajes y granos secos, cualquiera que sean, y nuestra dieta tiene más del 55% de materia seca, nos toca adicionarle agua. El agua entra como un ingrediente más de la dieta. Eso es el ejemplo de nosotros. No sé si en todos nosotros tenemos un dulce que se llama un pandero. Le decimos pandero que es demasiado seco. Usted lo muerde e inmediatamente como que absorbe la salida y usted queda atragantado y está buscando desesperadamente un vaso con agua y no es capaz de comer más. Lo mismo le pasa a los animales. Cuando suplementamos a los animales con alimentos muy secos, y tenemos la opción de mezclar. La dieta es una herramienta para optimizar esa humedad y facilitar el consumo y la deglución de los alimentos. Entonces, otro factor que influencia el consumo es porcentaje de materia seca de los alimentos. Alimentos muy secos hacen que la vaca consuma menos. Segundo factor, ¿no? Tercer factor, agua. El consumo, el nutriente más elemental, más importante. Yo siempre cuento la experiencia que en la universidad yo tenía un profesor Julián, y una vez nos hizo un parcial, él los hacía de forma oral, y el primero nos hizo un examen, dígame los principales nutrientes de la vaca de leche, me preguntó, y yo le dije, proteína, vitaminas, minerales, le mencioné todo, 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 ¿no? Y cuando Trin, pasé raspando, pero ¿cómo así? Hablé de metionina, de lisina, doctor, no me dijiste agua y casi pierdo el examen y yo, tiene razón, no dijo agua. Agua muchas veces lo subestimamos y es el nutriente esencial para que funcione el cuerpo. Si el animal no tiene agua, no consume materia seca. Un animal con sed no consume, lo mismo que nosotros. Mire a ver si usted con una sed bien tenaz es capaz de comerse un plato de comida grande, no es capaz. Usted busca agua, lo mismo el animal. Entonces, vamos a ver detalles prácticos de campo en cuanto al consumo de agua. Bueno, ¿por qué es tan importante el agua? Representa el 50-70% del peso corporal. Casi todos nosotros somos agua. Más de la mitad de todos nosotros, lo mismo una vaca es agua. El agua hace que funcione todo. Representa el 80% de la leche para los que producen leche. Entonces, todo es agua. Entonces, ¿dónde consumen agua los animales? En los bebederos. Hablemos de los bebederos, importantes en cualquier sistema de producción. En los ordeños deben estar en la entrada y salida de los animales, sobre todo en la salida, una vaca de leche del agua total que consume al día, el 40% se la debe consumir inmediatamente después del ordeño, ¿sí? Los bebederos deben tener posiciones que minimicen la competencia entre los animales. Ahorita que entre los muchachos está de moda el bullying, no hay nada que haga más bullying que el ganado, sean terneros, machos, vacas. Eso es algo que tenemos que tener muy cuidado, mucho cuidado. Deben ser de material fibra concreto, o sea, materiales que permitan que se limpien bien. Tasa de renovación, no podemos ser bebederos que guarden el agua días, semanas, porque ella se empieza a descomponer, empieza a coger olores y el animal no le gusta. Altura, debe ser ideal entre 60 a 90 centímetros, que facilite la bebida de todos los animales. Profundidad de 15 a 30 centímetros, ideal, no que sea obligatorio, para que la tasa de renovación sea constante y el agua fresca hace que el animal consuma más. Diseño que facilita la limpieza, no que haya que llevar a todo vamos a limpiar el lavadero, el bebedero, y hay que llevar toda la gente de la finca para poder voltear el bebedero y limpiarlo, y se hace tan complejo que al final no se limpie y empieza a coger lama, podredumbre, mal olor. Temperatura ambiente ideal entre 15 y 25 grados centígrados. No puede ser agua ni muy fría ni muy caliente. Muchas veces esto se dificulta, ¿no? Pero tenemos que intentar tener en consideración eso. Tener cuidado con la calidad. Tenemos que mirar si de esa agua seríamos capaces de consumir nosotros. Ah, el agua está limpia, yo sería capaz de beber, la veo limpia, está bien para el ganado. Ah, no, qué cochinada de agua, sucia.
La vaca tampoco. Ella al final toma agua porque no se va a dejar morir de sed, pero va a subconsumir lo que necesita, o sea, va a consumir menos de lo que necesita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la calidad. Ojo con este dato, que fallamos mucho en las fincas. Establos y potreros, tener 10 a 12 centímetros lineales por vaca. O sea, si nuestro lote es de 40 vacas, tenemos que tener 4 metros lineales de bebedero mínimo. Muchas veces tenemos de esas canequitas azules que venden que miden 80, 1 metro, 80 centímetros, y se lo ponemos porque tienen un flotador para alimentar 50, 60 animales. Les aseguro que ahí la mitad o el 40% de los animales va a estar con sed. No se muere porque al final come, toma, del desespero toma, pero no va a satisfacer bien. Esta gráfica, por ejemplo, ¿cuánto puede medir este bebedero? Puede ser 100, 1,30, quedaría para 13 animales. ¿Y cuántos animales ven ustedes en ese potrero? Piensan que porque tiene muchos litros y todo, dejan y al final las dominantes toman agua, las dominadas se quedan atrás. Cuando las dominantes toman lo que necesitan, se van. Las que dominadas llegan, toman un poquito porque tienen miedo las otras como para no morir si se van. Entonces eso es un factor bien importante, 10, 12 centímetros lineales por vaca. Si no, la vaca o el macho va a tener sed, va a disminuir el consumo de materia seca y va a comprometer la productividad. Ese es un dato bien de esos para los que son juiciosos ir anotando. Es un error muy común en los potreros, muy común. Disponibilidad de agua. Cría, bueno, ¿y cuánta agua tenemos que tener para que nuestros animales no aguantan sed? Porque en teoría, listo, no puede dejar a los animales tener sed. ¿Cómo planificamos el agua? Bueno, si tú tienes cría, tienes que trabajar por 50 litros vaca día, ¿sí? Y tener capacidad mínima de almacenamiento de 3 días. Es decir, por ejemplo, si tengo 500 vacas en un sector, yo tengo que tener capacidad de almacenamiento de 75.000 litros, o sea, 25.000 litros diarios por 3. ¿Por qué? Por si sucede algún daño, si tengo acueducto, se rompe un bebedero, se daña una bomba, una motobomba, una fuga, alguna cosa, pasa algo, yo tengo 3 días para solucionar el problema y que durante estos 3 días los animales no tengan sed. Si es una cría, si es un programa de embriones, la sed va a ocasionar pérdidas estacionales, abortos, fuera de merma la productividad. Entonces, en sistemas de cría, tenemos que tener mínimo capacidad de almacenamiento para 3 días. Con esta cuenta, otro datico de anotar, 50 litros por vaca por día. 1.000 animales, necesito 50.000 litros diarios por 3, 150.000 litros de almacenamiento. Ojo, que los animales beben mucha agua. Bueno, y en vacas en lactancia, vacas en producción. Esta es una tablita de Embrapa, pero que hay que tener mucho cuidado con las tablitas de los libros, porque nos dicen, si ustedes ven aquí en detalle, que una vaca en promedio se toma en lactación 60 litros con una variación de 15, o sea, entre 50 y 70, 75 litros de agua, según la Embrapa. ¿Sí? En Brasil. Bueno, 50 litros. Pero ojo, que esos son tablas para ganado de mestizos, lecherías de baja producción. Hay ecuaciones así como las de consumo de materia seca, de consumo de agua, basados en la producción de leche, cuánta materia seca debe comer esa vaca, cuánto sodio, sal consume, cuál es la temperatura ambiente que influencia mucho, mucho, mucho el consumo de agua. Y con base a eso, tenemos un ejemplo acá. Por ejemplo, una vaca con 40 litros de leche que se come 23 kilogramos de materia seca al día. Ojo, siempre en materia seca. 70 gramos de sodio a una temperatura de 27 grados, no tan caliente. Seguramente en Centroamérica, en la costa, hace mucho más calor, 40, 41 grados. 27 grados. Nos da que esta vaca debe consumirse al día 124 litros al día. Se come una vaca de estas. A 27 grados, si está a 31 y 30, póngale 140 litros. No 60 que decía la tabla de Embrapa. 140. Entonces, si yo tengo 200 vacas, ¿cuánta agua? Y tengo que tener para 3 días también de almacenamiento más. Es mucha agua que yo debo estar preparado. No podemos tener bebederos pequeñitos pensando que estamos alimentando pollos o gallinas. Los bovinos
consumen mucha agua. Y este es uno de los factores que más influencia el consumo de materia seca. Recordemos, si no hay consumo de materia seca, no tenemos productividad ni de carne ni de leche. 124 litros al día, bastante agua consume una vaca de leche. Y no los 65 que nos decía la tablita de Embrapa. Otro factor, cuarto factor que vamos a hablar, etapas del ciclo productivo. O sea, una vaca de cría o de leche, lo vemos más patente en lecherías si son confinadas mucho más, pero la misma fisiología aplica para vacas en lactancia, sea de cría o de leche. Cuando pare, deprime el consumo a medida que aumenta su producción láctea, sea para el ternero que la vayamos a ordeñar, aumenta su consumo a medida que ya ella en su cerebro está creyendo que el animal se va a destetar, que ya se volvió rumiante el ternero, ya dice, no necesito más energía, empieza a mermar su producción de leche, eso se llama persistencia, empieza a declinar, ¿sí? Empieza a perder producción y por tanto empieza a disminuir su consumo. Entonces, dependiendo también, no es lo mismo alimentar una vaca recién parida, sea de cría o de leche, que una vaca ya seca, borra o escotera, que en algunas partes todos, que la vaca, o sea, vaca no lactando, va a consumir mucho menos que una vaca en pico de producción, con un ternero de 2 meses, 3 meses de edad o con 50, 80 días posparto si es de ordeño. Entonces, hay una correlación en tiempo de lactancia con ingesta, con pico de producción. Entonces, también dependiendo de la fase productiva de la vaca, tenemos que intentar suplir lo que la vaca consume. Entonces, al inicio de lactancia come más que cuando está terminando. Mucha la diferencia. Otro factor, jerarquía y conformación de grupos. Dijimos que si hay alguna especie donde hay bullying, no solo en los seres humanos, en los bovinos hay mucho bullying, entonces debemos intentar manejar lotes muy homogéneos, ¿sí? Intentar, si son ordeños, sea cría o ordeños, manejar vacas de primera cría separadas a vacas adultas, ¿sí? Estamos, si se mete por internet, hay centenares de experimentos, tanto en cría como en lechería, donde muestran la diferencia de consumo y productividad entre, entre, entre cuando manejamos juntos las vacas y las separamos. Separamos vacas de primera cría de vacas multíparas, aumenta la producción de leche, aumenta el peso de los terneros destetos, al aumentar consumo vamos a preñar más fácil esos animales. Entonces, trabajar con lotes homogéneos es de suprema importancia. Diferencias en producción de leche, como estos trabajos hay muchos. Levantes, intentar que nuestros grupos de levante entre la ternera o el ternero más liviano y más pesado no haya más de 50 kilogramos de peso. Cuando empiezan a haber más de 50 kilogramos, los más pesados van a inhibir la prioridad de alimentación de los otros. Así le tengamos los 10 centímetros lineales de bebedero que dijimos anteriormente. El más liviano, por jerarquía, solo se va a acercar al bebedero o al saladero o va a priorizar pastoreo cuando sienta que el dominante está descuidado. Por tanto, va a comprometer su productividad. Entonces, va a consumir menos materia seca. Este es un factor bien que pesa bastante. Esto de los lotes homogéneos, lotes no hay diferencia de estado productivo, diferencias de estado reproductivo, diferencias de peso cuando son levantes o cebas. Es un factor también que tenemos 50 kilogramos de peso, máximo diferencia, ojalá fueran 20. Eso aplica así manejemos grupos de 10 terneros o de 100. Es lo mismo, aplica este factor. Un factor que tal vez hoy está muy de moda, que es bienestar animal, estrés, confort. El estrés calórico es una de las principales causas de pérdidas económicas en los sistemas de producción. Los americanos son los que tienen muy medido eso, hace sus estimativas de cuánto dejan de producir por año por estrés calórico. Ellos estiman que en la pecuaria dejan de producir 2,4 billones de dólares al año por consecuencia del estrés calórico.
Si algo que hoy está, así como hace 40 años, el 90% de las investigaciones de universidades era genética, hoy están orientadas a bienestar y confort animal, a darle todas las condiciones para que el animal exprese la genética, porque podemos tener la mejor genética del mundo. Si no le damos las condiciones adecuadas al animal, que es de todas estas cosas que estamos hablando, el animal no va a expresar, no se va a reproducir adecuadamente. Bueno, ¿y cómo le podemos brindar bienestar? Hoy sistemas de refrescamiento eh, que están hoy muy utilizados, que combinan eh, agua y viento. Deben ser los dos muy utilizados hoy en lecherías, en corral de espera de ordeños, en pistas de alimentación, inclusive ya hacen hasta corrales donde llevan el ganado del potrero, lo encierran una hora a refrescar y vuelven y lo sueltan. Eso hace que la vaca consuma más y gane más peso, produzca más leche. Consejo, si van a hacer un sistema de refrescamiento en la finca, o lo hacen bien o mejor no hagan nada. Ejemplo, las boquillas para mojar agua deben tener aspersión de 3 a 5 litros por minuto. Ah, no, es que yo quiero unos aspersorcitos más baratos, mejor no gaste plata en aspersores. Ventiladores de refrescamiento. Debe tener velocidad de viento de 5 a 6 metros por segundo de flujo de aire. Sí, no, es que esos son muy costosos. Compremos unos pequeñitos que utilizan en las avícolas y se los ponen como unos abanicos, se los ponen en la sala de espera. Mejor no compre nada, eso no va a refrescar una vaca de 500 kilos con un contenido ruminal, que es una máquina de fermentación productora de calor que se calienta enormemente. No la vamos a poder refrescar de esa manera. Sombras naturales, sistemas de pastoreo, que son importantes la sombra. Entonces, las sombras naturales tienen que tener, sea natural árboles o artificial, orientación norte-sur. ¿Con qué objetivo? Para que la sombra se mueva, o sea, que el sol haga, pegue, como el sol entre en contacto con el suelo, con la superficie del suelo y disminuya la posibilidad de que se formen charcos, barro, pantano. Entonces, cuando hacemos norte-sur, el sol entra y sale y la sombra se va a mover. Asimismo, el sol, entonces nos va a permitir tener la parte inferior en mejor estado. Si son confinamientos para ganado confinado, sea de carne o de leche, al contrario, deben estar este-oeste precisamente para que el sol nunca pegue y los animales adentro pueden estar confortablemente. Sombras artificiales, otras detallecitos, números para anotar. Polisombra siquiera con 80% de eficiencia. Ojo con este dato. Si queremos dar sombra a los animales en el potrero por polisombras, 4 a 6 metros cuadrados por vaca por animal adulto. Muchas veces tenemos un lote de 50 animales y ponemos un sombrita pequeño o tres arbolitos y ellas vacas, no sé si han visto, apenas meten la cabecita en la sombra de dos o tres vacas y las otras 30 están por allá en el potrero jadeando con estrés calórico. Entonces, 5 a 6 metros cuadrados por vaca. 40 vacas van a necesitar, por consiguiente, 240 metros cuadrados de sombra. Para alturas de 3 a 4 metros, tenemos para estructura, o sea, de polisombra ancho de 3 a 6 metros, debe estar a 3 4 metros de altura para que la sombra se mueva y no se formen pantanos. Si son más altos, si son polisombras más anchos, de 6 metros, de más de 6 metros, porque manejamos lotes muy grandes, tienen que quedar más altos con el mismo objetivo, norte-sur, que permitan que la sombra se mueva y no se forme tanto pantano bajo el polisombra. Son detalles técnicos importantes. Otro factor que nos influencia mucho, el consumo de materia seca, frecuencia de alimentación. Los que han tenido ganado establo, los que participan, les gusta el show, ven como una de las estrategias que utilizan la gente que lleva vacas a concurso lechero, las que más utiliza es esta. Las principales estrategias que hacen que la vaca consuma más para que dé más leche en los concursos lecheros, fraccionan todo el alimento hasta 6 veces al día, porque ocasiona fraccionar el alimento y ofrecer el animal, o tiene un efecto, llamémoslo así, no sé si el término sea muy adecuado,
o sea, un efecto psicológico en la vaca, ¿sí? Hace que, uy, comida fresca, comida nueva, se pare y se come más, que si usted le deja el mismo alimento de la misma calidad ahí, ella no va a consumir lo mismo. La frecuencia de alimentación influencia bastante el consumo. Muchas veces, cuando en sistemas grandes, productores grandes, me ha tocado muchas visitas donde las vacas, no sé si han llegado, tenido la experiencia de ver una vaca confinada comiendo, que ella coge y empuja el alimento y lo arroja a una distancia donde ella no es capaz de consumirlo. Y muchas veces decimos, sin saber, venga, porque a esto no le hacen un muro, un murito para que el animal no bote la comida. La respuesta es la siguiente: ¿por qué las pistas de alimentación son planas? Para poder facilitar aproximar el alimento varias veces al día. La vaca cree que le están dando comida fresca y se levanta y come más, se levanta y come más, se levanta y come más. Como consume más la materia seca, va a producir más leche. Por eso las pistas de alimentación son planas cuando están bien hechas. Inclusive ya hay robotcitos que los programan para que todo el día estén aproximando la comida. La vaca cree que le están dando comida fresca y se levanta y come más, se levanta y come más. Entonces, esa frecuencia de alimentación influencia bastante el comportamiento productivo de nuestros animales. Otro factor muy importante: disponibilidad de forraje por el animal. Entonces, ¿qué es disponibilidad? Estoy hablando de sistemas de producción a pasto, rotacionados, potreros. Más adelante, cuando hablemos de rotacionados, oferta de forraje, vamos a profundizar más. Estas son como resúmenes TICs, ¿sí? En el tema. Disponibilidad de forraje. ¿Qué es disponibilidad? Es como lo que le presentamos en una bandeja, el alimento para que el animal consuma. Mire, usted se puede consumir esto, se lo presentamos. Para esto, ahí sí son importantes los aforos. O sea, medimos cuánto pasto hay, forraje hay en 1 metro cuadrado o 2 metros. Hay gente que utiliza más pequeño o más grande, dependiendo de la especie forrajera. Hay tablas de recomendaciones. Generalmente es un cuadrito de 1 metro por 1 metro. Lo tiramos al azar en varios puntos, cortamos más o menos a la altura donde creemos que va a pastorear el animal, lo pesamos, le medimos la materia seca en un microondas, generalmente en un medidor de campo, y multiplicamos por los metros cuadrados del potrero, lo dividimos por el número de animales de ese potrero al día y eso nos da cuánta materia seca le estamos ofreciendo al animal. Esto es un detalle bien importante. Muchos investigadores, entre ellos Mott, Bargo, hay muchos que trabajan en esto. Los que más trabajan en esto son los neozelandeses. Dicen que para no animales a pasto, para que la oferta, lo que le ofrecemos nosotros para que el animal consuma, que él pueda escoger y consumir, no afecte el consumo, tenemos que ofrecerle el doble de lo que queremos que coma. O sea, si queremos que una vaca coma 9 kilos de materia seca de pasto, tenemos que ofrecerle 18 para que ella seleccione, porque ¿dónde está en la otra mitad? Lo que ella defeca, lo que orina, lo que pisa, el rechazo. Cuando ofrecemos menos cantidad, ella va a limitar el consumo y no va a poder consumir lo que realmente podría consumir. O sea, creemos que va a consumir una cantidad y mentiras que no es así. Entonces, este otro investigador dice que 4 a 6% de su peso vivo, que viene a ser lo mismo, viene a ser el consumo esperado por dos. Muchos en la práctica dicen en vacas de leche: ofrezcamos de 12 a 15 kilos de materia seca vaca día. 12 a 15 kilos, para que en el mejor de los casos se coma la mitad. Si no ofrecemos 12 o 15, sino 10 o 8, impacta en consumo. La vaca no va a comer lo que necesitamos que coma. Ahí, cuando hablemos en otro tema, en otra parte del curso que vamos a hablar de rotacionados y potreros, vamos a profundizar un poco más este tema, pero es bien importante. Oferta de forraje a nuestros animales. Viene un factor que lo quiero poner aquí, lo puse bien grande y con un bombillito le cambié hasta el diseño de la diapositiva y todo para que se despierten un poco ahí los que están medio dormidos, ya cansados.
porque vamos a hablar de algo que es muy importante, que es digestibilidad de la fibra. Vamos a ver por qué. Por eso lo puse resaltado. ¿Qué es digestibilidad de un alimento? Digestibilidad es lo que él absorbe de lo que come. O sea, un animal se come 10 kilos de un alimento, defeca 5, quiere decir que absorbió 5, la mitad, 50% de digestibilidad. O sea, lo que él es capaz de aprovechar. Eso es digestibilidad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y en esto es donde quiero enfocalizar, porque ya hablamos de muchos factores que impactan en consumo de materia seca. Quiero detenerme un poco en este, digestibilidad de fibra, sobre todo en nuestros países. La mayoría de nuestros sistemas son en pastoreo, por no decir casi todos, son animales a pasto, sistemas de producciones a pasto. Ahí pesa mucho la digestibilidad de la fibra. Fibra es la celulosa hemicelulosa que está en los forrajes. En la próxima charla, que son carbohidratos, vamos a profundizar un poco más en los tipos de carbohidratos, fibras y todo esto. Pero fibra, que es un componente importante de los perdón, de los forrajes. ¿Qué forraje? Sea ensilaje, heno, enolaje, el pastoreo directo, que el animal va al potrero y busca su comida. Eso, forraje, es fibra. La digestibilidad de la fibra es un factor muy importante. Entonces hacemos un ejercicio. Dijimos que una vaca se come el 3% de su peso de materia seca. O sea, una vaca de 500 kilos por el 3% nos dice, esta vaca de la foto está girolando bonita, pesa 500 kilos, es decir, esa vaca se va a comer 15 kilos de materia seca, no de fibra, de materia seca. O sea, tiene en su barriga al día, va a entrar 15 kilos de materia seca. Entonces, si miramos una tabla de requerimientos nutricionales y miramos el bromatológico de este pasto, que le estamos ofreciendo un pasto con 12% de proteína y 1.3 megacalorías de energía neta de lactancia, ¿sí? Quiere decir que el animal en esos 15 kilos va a consumir una cantidad determinada de proteína y una cantidad determinada de energía. Cuando lo comparamos con una tabla, el NRC nos dice que una vaca de casi de 490 kilos para producir 14 kilogramos de leche necesita 1.700 gramos de proteína, 19 megacalorías. ¿Cuánto se consumió esta vaca? Esta vaca, al comerse 15 kilos con este bromatológico, con un pasto de 12% de proteína, que no es un pasto muy difícil de obtener, 12%. Hay pasturas que pueden llegar al 24%. Estamos hablando de una pastura normal, 12% de proteína y 1.3 de energía. En teoría, 15 kilos tienen 1.800 gramos de proteína y 19,5 de megacalorías. Dice que 14 kilos necesita eso. O sea, tenemos forraje para producir 12, 13 kilos de leche. O sea, una vaca de 500 kilos, 490, 500 kilos, consumiendo un forraje con 12% de proteína, 1.8 megacalorías, nos da leche para 12 o 13 kilos. Bueno, los que están, todos los que están escuchando, que si han participado, tienen ordeño, han asistido, han visto ordeños de producción de leche exclusivamente a pasto, piense todos un momento, ¿cuál es el promedio de su lechería o de una lechería de vacas comiendo exclusivamente pasto? Es una pregunta que ojalá pudiéramos interactuar. Yo cuando hago esa pregunta, casi siempre coinciden, contestan la realidad. 6 litros, 7 litros, 8 litros, correcto. Muchos sistemas de producción donde no estoy diciendo solo pastura. No estoy dando que estoy dando 2, 3, 10 kilos de concentrado, suplementos, no. Estoy hablando de sistemas de producción a pasto. ¿Cuánto producen nuestras vacas? 7, 8 litros, ¿sí? Entonces, venga, ¿y qué pasa? Recordemos que estamos trabajando con vacas en pastoreo, no con vacas confinadas, donde es complejo determinar el consumo de materia seca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esa vaca de 500 kilos, que todas las investigaciones dicen que se come 15 kilos de materia seca, que hicimos bromatológico del pasto, que nos dio 12% de proteína, que vamos a las tablas y nos dicen, vea, esta vaca con 15 kilos nos debe dar 14 litros de leche? ¿Por qué nos está dando 7, 8? ¿Qué pasa?
Entonces ya cuando entramos a mirar estos trabajos, un trabajo que hicimos en la universidad, encontramos un dato bien interesante, que la vaca, exacto, la vaca tiene capacidad de consumo, recordemos el slide primero, tiene capacidad de consumir 15 kilos, pero al mismo tiempo esa vaca come en su peso, tiene potencial de consumo de 3% de su peso, pero al mismo tiempo se va a comer en promedio 1,2 a 1,5% de su peso en fibra. Ojo, en fibra. O sea, la materia seca, recordemos, tiene proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra, celulosa, hemicelulosa, FDN, o sea, fibra en detergente neutro, es fibra, es la celulosa, hemicelulosa del pasto, del forraje. Esa vaca de 500 kilos que se come 1,4%, ¿se va a comer cuánto de fibra? 7 kilos, 7 kilos de fibra, ¿sí? Entonces, si hacemos una bromatológico, miramos que esos forrajes, que es muy común tener 75% de fibra de FDN en nuestros pastos, braquiáreas, indias, estrellas, humidícolas, guineas, muy común tener entre el 70 y 75% de fibra. Si hacemos una regla de 3, vemos que 7 kilos de materia seca, el resto lo llenamos con los otros componentes por regla de 3. Esta vaca se va a comer 9,3 kilos. O sea, que una vaca que pudiéndose comer 15 kilos, solo se va a comer 9,3 kilos. ¿Por qué? Porque la fibra limitó el consumo de esa vaca. O sea, nos va a faltar 5,7 kilogramos de consumo. Ah, es que las tablas están mal hechas, los requerimientos. No, los trabajos científicos están correctos. Lo que pasa es que la vaca, pudiéndose comer 15, solo se comió 9. Entonces, dejó de comer el 38% de lo que podía comer. Ojo, 38%, eso es muchísimo, eso es casi la mitad. Pudiéndose comer 15, comió 9. Por eso es que 12 kilos de leche o 14, que es el potencial que nos da el bromatológico, menos el 38%, nos da los 7 litros, que es lo que producen nuestras vacas en pastoreo. O sea, pudiendo producir 12 o 14, producen 7 o 8. Vea que esto impacta muchísimo en la rentabilidad. No es lo mismo un promedio, los que tienen experiencia en ordeño, no es lo mismo tener un ordeño con 7 litros promedio que con 12 o 15. Ahí está la utilidad del negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la fibra actúa como un chicle. Recordemos, estamos trabajando con rumiantes. Las vacas, la mitad de su vida se la pasan comiendo y rumiando. Por tanto, un forraje, una fibra, cuanto menos digestible sea, o sea, más dura, más celulosa, la vaca la tiene que devolver de nuevo, masticar y tragar. Devolver, masticar y tragar para poderle ayudar a las bacterias del rumen, porque pobrecitas, ellas no son capaces solas, hay que ayudarles. Entonces la vaca, por estar rumiando, deja de comer. Por eso, en vez de comerse esta vaca del ejercicio los 15 kilos, se va a comer solamente los 7 kilos. Entonces, no es lo mismo tener una vaca en una pradera pasada, lignificada, a una altura que no es la adecuada. Repito, más adelante cuando hablemos de pasturas, vamos a ver en qué momento se deben consumir nuestros forrajes para que no pase lo que le pasó a este productor, que consumió un forraje con más del 75% de fibra, sino que podamos tener animales consumiendo pasturas más tiernas, que el animal no tenga que rumiar tanto y por consiguiente pueda consumir más. Entonces, en resumen, el apetito, el deseo de comer de un animal es determinado por el potencial genético, estado fisiológico, capacidad genética corresponde a la taxa máxima de utilización de nutrientes. O sea, dependiendo de los requerimientos, que es la ecuación primera larga que vimos, el animal va a comer dependiendo de lo que necesite consumir para su etapa fisiológica. Cuando vimos la curvita de una vaca en pico de lactación, no come lo mismo que una vaca seca, horra, que no está en producción. El consumo requerido para que el animal exprese la capacidad genética solo es alcanzado
cuando el tipo de alimento, las condiciones ambientales y de salud lo permiten. O sea, necesitamos trabajar con alimentos de mucha digestibilidad, de mucha calidad que puedan llenar los requerimientos. No desconsiderando la función dominante del llenado del rumen, recordemos que estamos trabajando con rumiantes, muchos otros factores pueden reducir o estimular el consumo. Ya hablamos de muchos factores, desde la salud, agua, materia seca, la dieta, todos los factores, confort animal, estrés calórico. Vimos que influencian mucho el consumo, pero el bajo valor nutritivo, sobre todo en los forrajes, de la fibra que damos a los bovinos, que son rumiantes, es el que más impacta en el potencial de consumo y lo que reduce, por tanto, la productividad de nuestros rebaños. Yo por eso quería de estos dos investigadores que resumen muy bien en este slide, como todo lo que en esta breve charla dijimos, es todo lo que impacta más, esta último, digestibilidad de la fibra. Lo que más impacta en el consumo de materia seca de nuestros animales, sabiendo que hay otros factores que impactan bastante, como mencionaba anteriormente, digestibilidad de fibra es el que más impacta consumo. Ojo, muchas veces, entonces, ¿qué tenemos que cambiar el chip? Muchas veces nos quedamos pensando, proteína, la energía, proteína de sobrepaso, grasa protegida, tipos de vitaminas, minerales orgánicos para mejorar productividad. No, lo que más impacta en la productividad es consumo de materia seca. Y lo que más impacta en el consumo de materia seca en nuestro sistema es la digestibilidad de la fibra. Entonces, ese es el chip que tenemos que empezar a modular y es muy importante porque esta charla nos va a dar como ciertos principios básicos que en las otras, cuando hablemos de carbohidratos, vamos a profundizar más en eso. Cuando hablemos de manejo de pasturas, vamos a profundizar más cuál es el momento adecuado para que maximizar la productividad mediante métodos de pastoreo. Y lo mismo cuando hablemos de proteína, pero siendo muy importantes, no son tan importantes como la digestibilidad de la fibra que impacta el consumo. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido interesante, que haya sido un poco práctico, que haya dado unas indicaciones prácticas de campo. Este es mi correo, mi contacto. Estoy abierto a preguntas. Doctor Gabriel, muchísimas gracias. Déjeme decirle que, bueno, es una anécdota, ¿no? Cuando yo miraba en la Universidad de Nutrición, realmente se pasaba muy lento el tiempo, pero usted lo hace de una manera muy práctica. Más de 400 personas, 450 personas, y eso para Laboratorio de Servinsumos es impactar en la producción de Latinoamérica. Recordemos que pues todos los que estamos en esta cadena agropecuaria tenemos una responsabilidad y es producir alimento. Y al mejorar las condiciones técnicas, al mejorar las condiciones de alimentación, sin duda alguna vamos a aportar a todo esto. Hay varias preguntas, entonces voy a tratar de resumirlas, de sintetizarlas. Y mientras tanto, si alguien necesita hacer una pregunta vía oral, me levanta la mano y le habilito el micrófono. Muchas felicitaciones, muchísimos saludos y bueno, no, de verdad que increíble, doctor Gabriel. Gracias, Mauricio Valencia, por esta gestión y sobre todo que nuevamente es impactar técnicamente a la producción pecuaria. Y eso es uno de los pilares de nuestra organización, así que nos hace sentir muy, muy, muy orgullosos. Doctor Gabriel, cuando usted preguntó la producción de leche, hubo bastante interacción, producciones de 4 litros, de 8 litros, de 6 litros, pues todo eso Bien. dependiendo del clima, ¿no? La caracterización racial y todo eso. Don Jorge Hernández estuvo muy activo, muchísimas gracias, y nos preguntaba por los factores del consumo, si se los podemos repetir, que en algún momento se le cayó la señal, doctor Gabriel. Bueno, los que afectan el consumo. Sí, señor. Ok.
yo hablé de 9, hay como el slide, hubo un slide que apareció un señor en un tablero con 1000 piñoncitos porque esto consumo es bien complejo y en una hora pues no podemos pretender abarcar pues todo lo referente, pero eh, factores los que más pesan para mí en experiencia de campo son la parte de digestibilidad de fibra, un forraje, cuando ofrecemos a los animales forrajes de mala calidad, no son capaces de consumir lo que ellos podrían consumir. Ahí es donde fallan todas las tablas de nutrición, todas las ecuaciones de estimativa de consumo, ¿sí? Digestibilidad de fibra es un factor importantísimo. Más adelante vamos a profundizar en esto. Bienestar animal, cada vez cobra más importancia. Confort, manejar estrés calórico, evitar el bullying es una manera de dar bienestar animal, conformación de lotes homogéneos, separar primíparas de multíparas. Todo lo que nos lleve a que el animal esté más confortable, sin estrés, nos va a llevar a que consuma más y por tanto produzca más. Digestibilidad de fibra, bienestar animal. Hablamos mucho del consumo de agua, medidas de los bebederos, cantidades de los bebederos, provisiones, cómo tenemos que estar provisionados de agua para evitar pues que los animales tengan sed, que eso también está correlacionado al bienestar animal. Un animal con sed no va a estar confortable, ¿no? Hablamos de materia seca de la dieta, ¿sí? Dietas muy secas hacen que el animal no consuma lo que podría consumir. Hablamos de un ítem, de un rango de 55%. Inclusive hay unos nutricionistas que son un poco más conservadores y no dejan que la dieta alcance el 50%. No les gusta trabajar con 55 y no con 50 de dieta total, o sea, de toda con agua y con todo. O sea, cuando un alimento, la mezcla de todos los alimentos es muy seco, el animal no va a consumir lo que podría consumir, ¿sí? Hablamos de factores sanitarios, obviamente, animal enfermo no consume. Frecuencia de alimentación, por eso las pistas de alimentación son planas. Inclusive ya hay adaptaciones, moticos, robots, todo para que engañar al animal, llamémoslo así, que crea que le está ofreciendo comida cada vez más fresca, ¿sí? Para mí tal vez esos son los que más impactan la productividad y el consumo. Muchas gracias, doctor Gabriel. Usted nos llevó por todo un viaje donde a veces no somos conscientes del agua. Su anécdota de la universidad, un profesor que le exigió bastante, pero sin duda Mm. el agua fresca, de calidad, y no solo para el tema nutricional, sino sanitario, ¿no? El espacio, yo digamos que no tenía claras esas cuentas de que, porque hoy en día muchos ganaderos conscientes del bienestar animal han optado por polisombra, pero son polisombras de 2x2 para lotes de 20 vacas, que realmente eso no aporta nada. Y cómo a través de organizar los lotes, la organización de los lotes es vital porque si hay diferencias de más de 50 kilos, pues ahí la competencia va a ser muy injusta y siempre las dominantes van a impedir que los otros consuman. Don Carlos Castillo nos pregunta, ¿hay alguna forma de mejorar la digestibilidad de la fibra? La mejor forma después de que la digestibilidad está perjudicada, es muy difícil. Hay muchos trabajos que utilizan con algunas sustancias nitrogenadas, amonios, que tratan, en una época estuvo muy de moda en las universidades, estoy hablando hace 15 20 años, ya muy poco, ya casi nadie investiga de eso, pero en un tiempo hubo mucha investigación sobre tratamiento de RAF, residuos agrícolas fibrosos, productos que sobran de las cosechas, que son fibras de baja digestibilidad, adicionándole algunas cosas para mejorar consumo, unos amonios, endulzantes, etcétera, pero realmente no es después de que el daño esté causado, no hay mucho que se pueda hacer. La mejor manera es no dejar que se perjudique la fibra, que eso se da mediante el manejo, ¿no? Sobre todo en la parte de pastoreo, cosechar en el momento óptimo. Impacta, cosechar en el momento óptimo. El forraje impacta más en la productividad que la especie forrajera. Ojo, un dato bien interesante, dado por Silas Carneiro, que es el brasilero que más ha investigado pastoreo en Brasil. Silas Carneiro, porque para los que les gusta investigar, Silas Carneiro, los trabajos de él son bien interesantes. El hombre tiene un poco de trabajos. Por ejemplo, todos sabemos que
Los Synodon, Tifton, Estrella son los pastos de clima caliente más nutritivos. Pueden llegar hasta 24 o 28% de proteína, digestibilidades bárbaras. Lo- y los que menos potencial de producción, llamémoslo así, calidad nutritiva, llamémoslo así, son las braquiarias, que son las más rústicas. Una decumbens, una brisanta, no tiene el mismo potencial de producción como, como el Tifton, como los Synodon, mejorados. Pero podemos producir muchas veces más con una decumbens pastoreada en el momento ideal y no con un Tifton que se nos pasó. Oiga cómo es de loco y de bárbaro la vaina. Pesa más tiempo de pastoreo, o sea, en qué época en el momento que la voy a hacer que el animal se coma el pasto, pesa más en la productividad que la misma especie forrajera. Entonces, para mí esa es ahí es más prevenir que curar. Ya después de que esté la vaina lignificado el forraje, Ya ahí muy, fibrosado, no hay mucho que se pueda hacer. muy Sí hay algunas difícil. cosas y trabajaron mucho hace muchos años. Incluso una compañera mía, Mariane, que hoy trabaja en Embrapa en Brasil, trabajó con eso, intentando mejorar digestibilidades de fibra de caña, de azúcar, que la fibra de la caña de azúcar es de una digestibilidad pésima. Entonces hubo mucho tiempo que estuvieron tratando de ver qué aditivos le adicionaban a eso para mejorar la digestibilidad, pero realmente después de que esté el daño hecho, no hay mucho que se pueda hacer. Sí, ya ahí se pierde y también recordar lo que nos mencionabas al principio, ¿no? Hay que buscar siempre ese volumen y esa cantidad para llenar. No quiere decir que le vayamos a dar la peor comida, sino procurar por más volumen. Don Héctor Flores nos pregunta, ¿qué fibra es la que más impacta en la producción animal? ¿Si FDN o FDA? Bueno, buena pregunta. Entonces, ¿qué es FDN? ¿Qué es FDA? ¿Sí? FDN es la sumatoria de hemicelulosa, celulosa y lignina. Y FDA es lo mismo sin hemicelulosa, o sea, es celulosa y lignina. ¿Qué porcentaje de digestibilidad tiene la lignina? Cero. O sea, un animal se come 1 kilo de lignina, va a defecar 1 kilo de lignina, no sirve para nada. En la planta tiene una función de estructurar, de fortalecer la parte de tallo para hacer fotosíntesis, le da integridad a la fibra, la función de sobrevivencia, ¿no? Pero nutricionalmente no tiene efecto. Entonces, por tanto, si tenemos una FDA muy alta en cuanto a lignina, va a impactar más negativamente esa digestibilidad, ¿no? Pero por la lignina, o sea, la villana del paseo, llamémoslo así, la lignina. Entendido, doctor Gabriel. Don Edwin Armienta nos hace una pregunta. ¿Qué manera práctica en campo nos recomienda para estar más o menos cerca de ofrecer la cantidad de materia seca necesaria para vacas de doble propósito en el trópico seco colombiano, temperatura de 37 grados? Más que una pregunta, es una consulta muy puntual, ¿no? Sí, esa es bien. Pero bueno, realmente cuando uno tiene que tener mucho cuidado en contestar este tipo de preguntas, porque dar una recomendación sin entender el sistema de producción en donde yo lo estoy dando, o sea, como sobre todo el nivel de intensidad, de intensificación de dicho sistema, puede ser arma de doble filo, pero voy a intentar responder. Generalmente en pastoreo son dos cosas. Primero, que el forraje que estoy ofreciendo mínimo sea 12 kilos de materia seca vaca día, 12, el datico de Vargo, eso es un argentino, investigador de pasturas, 12 kilos de materia seca mínimo, ojalá 15 diarios, y que esos 12 kilos estén a la altura ideal de pastoreo según la especie. Mombasa, 80 centímetros. Tanzania, 70. Braquiaria, 40, 35. Humidícola, 20. O sea, que con la altura ideal de pastoreo que no nos alcanza después hay una charla que vamos a profundizar mucho de esto. No sé, del tema. Pero en resumen es,
Ofrecerle al animal mínimo 12 kilos de materia seca al día a la altura ideal dependiendo del pasto que tengas en su finca. Cada especie forrajera tiene su altura. Ojo que estoy hablando de altura y no de tiempo, no de días. No estoy diciendo que si es India de 40 días, que si es... depende, estoy hablando de altura pastoreo, no de tiempo, de días de recuperación, sino de altura y ofrecimiento de 12 kilos. Ahí estaríamos como conjugando las dos, los dos factores que más impactan en consumo. Buenísimo. Nuevamente debo leer muchas felicitaciones, unos comentarios un poco fuertes, ¿no? Que mencionan que de las primeras charlas que les han gustado de nutrición, y yo entiendo a veces nuestra aversión por la nutrición, pero todos somos conscientes que la producción animal entra por la boca, a partir de lo que ofrezcamos es lo que vamos a sacar, entonces hay que tomarlo con más cariño y con más amor. Hay un par de preguntas adicionales que Alejandro Rodríguez, ¿qué opinión tiene sobre la administración de afrecho de cervecería en la producción de leche y qué tanto podría aportar en el porcentaje de consumo de materia seca? Sí. Bueno, el afrecho de cervecería es un alimento excelente en mi concepto, es considerado más una fuente de proteína. Me imagino que se refiere al residuo de cebada, ¿no? De cervecería, húmedo. Es una fuente, entonces tenemos varias consideraciones. Primero, generalmente es un subproducto muy húmedo, por tanto muchas veces es viable económicamente solo en partes que quede cerca donde se compra, porque si no le estamos pagando flete al agua y sale muy caro. Nutricionalmente por kilo de materia seca es excelente, el perfil de aminoácidos es excelente para la producción de leche. Muy húmedo, 80, 75 más por ciento de agua. Proteína excelente, es una fuente ante todo de proteína, no es de forraje. Proteína con un perfil importantísimo. Y cantidad, yo he visto fincas que dan hasta 20 kilos en materia húmeda al día en las vacas de leche, hasta 20 kilos diarios, sin ningún problema. Obviamente, después vamos, cuando vayamos a hablar de metabolismo ruminal, de equilibrio entre proteína y energía y todo eso, intentarlo simplificar que no sea tan complejo, ¿no? De una manera más práctica para todos. Obviamente, la cantidad de proteína que yo doy tiene que estar en equilibrio con la cantidad de energía para las bacterias. Recordemos que siempre estamos alimentando esos microorganismos antes que la vaca, pero residuo de cervecería es un alimentazo. Lástima que sea tan húmedo y a veces quede tan costoso, pero es muy bueno, muy buen alimento. Hubo un tiempo que estuvo muy de moda porque se conseguía fácilmente, hoy ya es Mm, bastante escaso. sí. Don Wilman Gómez nos pregunta, en hembras gestantes en el último tercio de gestación, ¿se afecta el consumo de materia seca por disminución en su capacidad gástrica? ¿Se debe mejorar la oferta en cuanto a calidad de forraje? Sí, eso es uno de los temas más, para mí, más complejos y más interesantes, que hacia allá también, yo les he visto ahorita que muchas líneas de investigación hoy de universidades están hacia bienestar y confort, y se me olvidó, y el otra parte, como se comparten, es periparto. O sea, ¿qué le pasa a la vaca 3 semanas antes y 3 más después del parto? Periodo de Eso, transición crítico. periodo de transición. Eso es vital. Casi todos los trabajos indican que obviamente tenemos que tener cuidado con la calidad, pero más que eso, por el confort y el bienestar, sobre todo estrés calórico, consumo de agua. Cuando hablamos de calidad, hay un detalle importantísimo, muy buena la pregunta, interesante. No puede ser cuando es ganado a pastoreo tampoco de muchísima calidad. Ojo con esto, no me vaya a malinterpretar. Generalmente forrajes en pastoreo de excelente calidad, por ejemplo un Tipton, un pasto con 20% de proteína, digestibilidad altísima, verdecito esmeralda, que las vacas de leche dan mucha leche consumiendo ese potrero, ese pasto. Se lo damos a una vaca en periodo de transición, la podemos perjudicar gravemente. Ojo con esto, no estoy diciendo que le demos basura a la vaca periparto, porque generalmente esas pasturas de tan alta digestibilidad están correlacionadas a un potasio alto.
o a ciertos minerales muy altos también, que si se dan en exceso en la vaca antes de parir nos va a perjudicar todo el metabolismo de calcio y nos puede llevar a fiebres de leche, retenciones de placenta, metritis y ciertos problemas. Entonces, tampoco puede ser unos forrajes de muchísima calidad, tanto que en los sistemas intensivos a pasto que vemos a nivel de la gente que ha trabajado mucho en eso, todos los potreros son de superfertilización por quinasa, etcétera, pero donde comen las vacas en periodo de transición son más bien pasturitas más, un poquito más pasaditas, llamémoslo así, más secas, de no tanta fertilización, para prevenir ese desbalance de elementos, de minerales, que es bien importante. Gracias, doctor Gabriel. El señor Jesús López, en cuanto a frecuencia de alimentación, ¿qué nos recomienda con cerca eléctrica? ¿Cuántos ofrecimientos por día? Bueno, cerca eléctrica que van partiendo, que Sí. van, O bueno, eso es cinta, debe ser. por cinta. Sí, Vea, aquí en el estado donde yo vivo, en el departamento donde yo vivo, estuvo muy de moda un tiempo que ponían un niño que le decían el pastorcito. Y era un muchacho, el pastorcito iba corriendo la cintica cada 2 horas, unas fincas cada 3 horas, cada hora. Y era la función de un muchacho. O ponían a un pasante, pobres pasantes, a hacer eso. Y empezaron a notar que muchas veces cuando esa frecuencia ya es en exceso, empezaron a ver que la vaca es maliciosa y la vaca más bien esperaba que le abrieran otro poquito y solo descopaba. Y esperaba, no, pues si en una hora me van a dar meses, y ponía como limitado un poco. Y muchas de esas fincas fueron más bien dejando a correr la cinta máximo 3 veces al día. Entonces un poco como, pero no con algo más como de observación, no tanto por método científico probado, pero más por observación de campo. Se dice que en cintas de pastoreo máximo 3 veces al día correr la cinta, no esas lecherías que corrían un poquito cada rato. Muchos ya han visto que es más práctico ofrecer 3 veces al día, diferente ya a los confinamientos donde sí son esas pistas que siquiera 2, 3 veces al día van a mover la comida. 2, 3 veces al día. buenísimo, doctor Gabriel. Y hay otra pregunta que es muy común. A ver, dice usuario de Zoom, cuando se tiene pasto de corte y a la misma vez pastoreo, ¿afecta el cambio de pasto en la digestibilidad y producción? O sea, igual es muy difícil contestar sin tener la referencia, ¿no? De cuánto pasto, qué porcentaje de proteína y energía tiene cada pasto, ¿no? Sí, sí, yo entendería la pregunta que es que tiene pastoreo y tiene como un pasto de corte Suplementación, como pasto de para corte, sí, suplementar sí. o en la época que por algún motivo falte en el potrero poder dar un poco más de pasto en la canoa para no dejar la vaca para, es un manejo muy común. En Brasil hoy lo utilizan muchísimo, pero no pasto de corte cortado fresco todos los días, lo ensilan con un inoculante específico para pasto y está muy trabajado. Hoy en día hay una especie que se llama capiazú, de mucha productividad de materia seca por hectárea año, que es un familiar, es un tipo de elefante mejorado, Penicetum purpúreo, ¿no? Es una estrategia buena. Lo difícil de dos cosas, lo difícil de cortar todos los días es que la parte operativa se hace dispendioso, porque necesito generalmente máquinas y eso. Generalmente yo todos los días voy a ofrecer la misma calidad, entonces algo dispendioso, pero no deja de ser una estrategia. ¿Qué es lo importante? Si yo eso lo hago diario, no hay problema. Recordemos que más adelante vamos a hablar también, la microflora se adapta. Yo no tengo problema en si ellas, digamos, están pastoreando un pani con una india y suplemento con un elefante, un ensilaje elefante todos los días y esté cambiando la cantidad de elefante. Hoy le doy 8 kilos, mañana 10, 12. Desde que sea el mismo elefante no hay problema. Es más, una estrategia muy buena, positiva. Lo que yo no puedo es cambiar el forraje. Pues hoy doy ensilaje, mañana heno, pasado mañana enolaje, porque ahí sí enloquezo las bacterias y ahí sí no hago nada. Pero es una estrategia bien interesante, hoy la utilizan mucho, pero pasto de corte, pero ensilado, lo ensilan. No, y con eso asegura pues tener el almacenamiento, abastecimiento en esas épocas Claro. críticas de invierno-verano. Sí, Desde claro, el es una, sur, una estrategia desde muy el buena. departamento de Caquetá nos preguntan,
su opinión frente al aporte nutricional del silo de caña o el silo de maíz. Bueno, eh, vamos a hablar de ensilajes, uno de nuestros cursos vamos a hablar de ensilaje un poquito más profundo, pero más o menos para comentar. El ensilaje maíz sigue siendo el líder de los ensilajes, o sea, el líder de los ensilajes. El ensilaje maíz bien hecho es el ensilaje pues, más utilizado en el mundo y de mayor perfil nutricional cuando es bien hecho, ¿sí? Ahora, ensilaje de caña fue muy utilizado, sobre todo en Brasil, en una época. En, Las usinas. las usinas y las lecherías, todas las lecherías tenían su lotecito de caña. ¿Qué hacían? En la época de sequía en Brasil es muy marcado, en la época de lluvia y de sequía. Entonces, 8 meses llueve, 4 meses sequía. Tenían caña para cortar fresca todos los días en los 4 meses. Eso ya por parte logística operativa cada vez está siendo muy utilizado. Y al final del periodo de sequía, la caña que le sobraba la ensilaban para tenerla como reserva y que no se perdiera, porque al final cada es comida. ¿Qué problema tiene el ensilaje de caña? Tiene dos problemas. Es, Se puede utilizar perfectamente, no hay ningún problema el ensilaje de la caña, pero tiene dos problemas. Primero, se necesita inocular con inoculante específico para caña. No puede ser uno de esos Silol comúnmente o cualquiera de esos de otras marcas Sí, sí, no, para está ensilaje de maíz. bien. No puede ser de esos. Tranquilo, tranquilo que nosotros hoy no comercializamos inoculante para silo, tranquilo. Bueno, cualquiera de esos que la gente le dice así sea de otra marca, no puede ser tiene que ser específico para caña, porque ¿cuál es el problema? Como la caña tiene azúcar, sacarosa, fermenta y produce alcohol, aguardiente, cachaza, entonces se pierde. Y tiene un segundo problema. Bueno, y ese inoculante específico va a minimizar, disminuir un poco este proceso, no lo evita, siempre se va a fermentar, inclusive cuando usted abre un ensilaje de caña huele a aguardiente, porque mucho se va a fermentar alcohol y se pierde, ¿no? Esa energía. Y lo otro es la calidad de la fibra de la caña, que no es mala, es perversa, ¿sí? La digestibilidad de la fibra, por eso la caña no la pican, la pulverizan en esos, como unas chipeadoras, unos motores, que inclusive es tan deficiente la digestibilidad de la fibra de la caña que pulverizada hace rumiar. O sea, la tiene que seguir rumiando. Usted la puede dar en polvo y la sigue rumiando, pero no deja de ser una herramienta y una estrategia que pues peor para que la vaca pase hambre, ¿no? Sí, una mujer y un reconocimiento a todas las mujeres empoderadas del gremio agropecuario. Katy nos pregunta, con relación a los ganaderos que dan gallinaza, ¿qué tanto puede afectar en el régimen alimenticio? Uy, cuando uno habla de gallinaza, pollinaza, como consultor es algo delicado. En muchos países está prohibida, si lo ven dando gallinaza, pollinaza, le cierran la finca, la lechería. En muchas partes la utilizan sanitizada y con unos medios de manejo la utilizan y llevan muchos años utilizándola bien. En lecherías, si estamos hablando de lecherías o en confinamientos de carne, puede ser una herramienta para participar de la dieta y minimizar el costo, pero también nos va a minimizar potencial de producción. No podemos llegar a obtener grandes productividades con pollinazas o gallinazas. Es más una fuente de nitrógeno disponible, llamémoslo así entre comillas, proteína. Mucho es proteína no verdadera. Cuando hablemos de proteínas vamos a hablar de eso, pero mucho en forma de proteína, nitrógeno disponible, que es válido, es útil para el rumiante. Lo mismo la fibra. No es en las partes que la dan, que es autorizado darla o es permitido darla, no recomiendan que sea de cascarilla de arroz, sino de viruta de madera, porque la cascarilla de arroz puede llegar a perjudicar y lacerar la mucosa gástrica, gastrointestinal. Entonces, pollinazas o gallinazas de cascarilla de arroz, es prudente no administrarlas, aunque en muchas fincas lo dan y, yo llevo, doctor, 2 años dando cascarilla. Bueno, pero pues, sí, uno tiene que ser prudente, en cualquier momento puede llevar a algo, eh, ¿sí? Otro problema que Ay, tiene con la gallinaza es que muchas veces puede, en vacas o en rebaños, puede dar falsos positivos a ciertos análisis de sangre,
Entonces es un riesgo porque hay muchas aves son vacunadas con ciertas vacunas, valga la redundancia, defecan, la vaca come eso, queda preinmunizada, luego le hacen un test y da oh, positivo a tal enfermedad y mentira, sino un falso positivo y puede llevar a problemas a la propiedad. Estoy hablando sobre todo de la gallinaza, no la pollinaza, o sea, la que es de avícola, no de pollo de engorde. Y bueno, tiene ciertas restricciones, pero en muchas partes llevan mucho tiempo utilizándola más como fuente de nitrógeno, proteína y de fibra de baja calidad, porque es una madera, una fibra de baja calidad, pero al fin y al cabo, como digo, muchas veces en ciertas partes se obtienen resultados buenos y peor que la vaca, el animal aguante hambre, ¿no? Pero no es algo muy... Sí, no, no, yo entiendo y todo el mm. contexto que hay, las dificultades. Don Edwin Gron, ¿qué sucede con la relación hongos-bacterias cuando los animales consumen alta cantidad de lignina? Bueno, primero, la lignina. Generalmente mucha lignina está correlacionada si está dentro del forraje a forraje de baja digestibilidad. Entonces, mucha lignina, poca digestibilidad, poco consumo. La lignina tiene 0% digestibilidad. Ni las bacterias, ni los protozoos, ni los hongos son capaces de digerirla. Se han hecho algunos estudios en donde alterando las digestibilidades de las fibras hay unos cambios en la población microbiana de microbios llámese bacterias, hongos y protozoos. Aparentemente los hongos tienen una participación activa en facilitar la digestibilidad de la fibra, pero de la fibra, no de la lignina, ¿no? Entonces, de pronto la pregunta del participante está más relacionado que si hay mucha lignina debe estar asociada con digestibilidad baja, poco consumo, entonces los hongos pueden ayudar a digerir parte de la fibra. Es posible, sí, hay trabajos que indican eso, pero no es algo eh, que, no sé si la palabra sea muy práctico, o sea, entonces démosle hongos a las vacas para que mejoren la digestibilidad. No, no hay ningún trabajo, por lo menos yo no he leído así, pero sí aparentemente tienen una participación bien interesante en esa área, pero no está como bien estudiado, pues por lo menos que yo esté enterado, ¿no? Gracias, doctor Gabriel. Desde Panamá, desde Coleche, la cooperativa, un saludo a todos nuestros clientes, colaboradores de Panamá, nuestro distribuidor El Corcel. Doctor José Gallardo pregunta, en el caso de la época lluviosa con pasto alto en porcentaje de agua, ¿qué tanto podría esa agua bajar el consumo de agua sin afectar la producción láctea? Es buena pregunta, porque cuando esos pastos de ya de una materia seca tan baja, hay pastos que son del 12, 10% de materia seca, muy bajo. Entonces también en el tiempo de pastoreo el tamaño del bocado tiene mucha influencia en la capacidad de consumo. Entonces el animal come, 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 pero al final mastica es pura agua y eso conlleva varios problemas, unas diarreas fisiológicas. ¿Sí? El animal mantiene laxado porque pues es pura agua, tiene varios problemas, otros que esas fibras tan húmedas, esos pastos tan húmedos en el rumen, la vaca cuando rumia, recordemos que la mitad de la vida se la pasa comiendo y rumiando, ella cuando rumia lo que devuelve es lo que flota dentro del estómago, lo que llama el manto fluctuante, la parte que flota. Cuando la fibra está tan húmeda, muchas veces esa fibra se va para el fondo, no se queda flotando, tiene un efecto físico que queda nadando en el rumen, no se va y por tanto el animal no rumia esa fibra tan húmeda y puede conllevar a problemas de acidosis, problemas de consumo, de productividad, correlacionados por estanuto. Por eso, muchas veces, eso es muy común en Bogotá, en la sabana de Bogotá, en esas lecherías de clima frío y por allá en Antioquia, en clima frío donde venden muchos raigras, quicuyos, en época de lluvias demasiado húmedos, que suplementan con heno o con semilla de algodón para intentar dar un poco de fibra para que rumia, mermale un poquito a esa velocidad del tracto digestivo y pueda aprovechar mejor los alimentos, porque vuelven con unas diarreas fisiológicas y pueden afectar sobre todo por la parte de rumia. Recordemos que la vaca cuando rumia produce bicarbonato, recicla bicarbonato de sodio que ayuda a mantener una digestión, el equilibrio del pH, el grado de acidez ideal, pues adecuado para que trabajen las bacterias. Entonces, sobre todo, en cuanto más
potencial de producción, que por consiguiente debemos suplementar más esas vacas. Si tiene problemas de rubia, esos forrajes así pueden conllevar a problemas. Entonces, hay veces hay que entrarlos a suplementar o con un ensilaje, con una semilla de algodón, es muy común acá. Está haciendo, también es otro subproducto muy bueno, perdón, muy bueno. O llega un caso hasta ensilaje de maíz de partícula buena, tamaño bueno. Listo, doctor Gabriel. Hay muchas otras preguntas que nos excusan por el tiempo y también porque pues sé los temas que vamos a ver en cada sesión, entonces ahí las abordaremos puntualmente. También nos están preguntando mucho por la asistencia, no se preocupen, eso lo llevamos calculado. Nos están preguntando también por la evaluación, menos se preocupen, lo importante es aprender y al final vamos a hacer la evaluación consistentemente y conscientemente. Emanuel Vanegas nos pregunta, ¿cómo determinar cuando hay una baja cantidad de microorganismos ruminales? ¿Y de qué manera incrementar saludablemente la población de los mismos? Desde el departamento de Antioquia, en Colombia. ¿Cómo medir los microorganismos? ¿Cómo determinar que una vaca tiene muy pocos microorganismos? Bueno, en la parte práctica de campo, eh, cuantificar, uno puede indirectamente intuir o saber que hay pocos microorganismos. Por ejemplo, una vaca en acidosis, con laminitis, con problemas, ulceraciones en los cascos, con poca rumia. Indirectamente esa vaca va a tener afectada su población microbiana. Una vaca con exceso de grasas en la dieta, exceso de lípidos en la dieta, puede comprometer su, su población microbiana. Ahora, cuantificar los microorganismos, hay métodos de experimento. Por ejemplo, el más utilizado es uno que se llama derivado de purinas, en donde a la vaca se le colecta orina todos los días, se mira las purinas dentro de la orina y esa cantidad de purinas está directamente correlacionado con población microbiana y por consiguiente pues con salud del rumen, derivado de purinas en orina. A mí me tocó trabajar en la tesis de maestría con eso, con cuantificar cuántos microorganismos hay en el rumen. No es sencillo, porque saber cuántas bacterias nacen y se mueren al día en una vaca es algo camelludo. Es de los trabajos, inclusive hay unos que trabajan con isótopos, creo que el nombre es isótopos radioactivos. Es bien complejo, Y, pero y sí hay maneras de cuantificarlo ahora indirectamente por aspectos sanitarios. Una vaca en acidosis inmediatamente está comprometida su flora microbiana. Yo no, yo quisiera confirmar contigo otra y es después de un tratamiento antimicrobiano, ¿no? Cuando controlamos alguna enfermedad, alguna infección, alguna dolencia con antibióticos por largo tiempo puede afectar también esa flora ruminal, ¿no? Indudablemente, inclusive hay algunos inióforos que son antibióticos, monensina, virginimicina, que quieren como objetivo ciertos microorganismos que no son tan positivos dentro de la producción del ecosistema ruminal, y hay unos antibióticos que afectan. Indudablemente, otros paralelos también nos pueden afectar población. Así es. No, excelente. Hay muchas más preguntas, pero por el tiempo de todos y por la sesión y sobre todo para que sigamos quedando antojados, doctor Gabriel. No sé si alguien, porque veo muchos compañeros de las filiales, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo más, nos puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Doctor Gabriel, no me queda sino reconocimientos. Déjeme decirle que esta hora y 45 que llevamos aquí se me ha pasado muy rápido. Para organización de decirles que todos los jueves vamos a tener estas sesiones y con este diseño, ¿no? Una parte teórica, las preguntas y la interacción. Quedo muy contento y quedo nuevamente muy orgulloso de lo que estamos haciendo junto con el doctor Gabriel, AgroGT Laboratorio de Servinsumos, porque estamos aportándole a la producción pecuaria no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Yo quisiera pedirle un espaciecito de 2 minutos, no solo para que mostrarles la siguiente diapositiva, excúsenme. Nosotros todo el tiempo hemos tenido Emopar B12 en nuestro portafolio, es un producto que lleva más de 25 años, pero hoy en día tenemos otros dos productos, Hematod Dipro, que es dipropionato y imidocar, específicamente para babesia y anaplasma, y
Tritfin B12 es el último lanzamiento y es una innovación grande porque trae Isomethamidium, pero trae antipirina y trae B12. Y esto es un portafolio completo y esto es parte de lo que nosotros queremos mostrarle a ustedes como laboratorio de servicio, que siempre estamos pensando en ofrecer la mejor opción para ese ganadero. Sin duda el tema es nutrición, pero todo el tiempo vamos a tener posibilidades de animales enfermos. Entonces quería dejarles esa opción, ya los tenemos disponibles. Sobre todo, Hematodipro ya está en otros países. Tritfin, denos un poquito más de tiempo que ya casi va a llegar. Y bueno, doctor Gabriel, ¿algún comentario adicional para cerrar esta sesión? Y nuevamente mi felicitación y mi reconocimiento. No, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias por la paciencia, por los comentarios. Estoy dispuesto, ahí los que anotaron mi correo, no hay ningún problema, los que le pueda servir es con todo el gusto y el cariño. Muchas gracias, Servinsumos, por la invitación. Bueno, doctor Gabriel, muchas gracias por su paciencia y por su pasión, porque enseñar no es fácil y enseñar nutrición tal vez es un poco más difícil. Así que nos vemos en 8 días. Hay muchos que nos preguntan del horario y nosotros tratamos de buscar un horario y un día muy equitativo para todos los países. Ahí recordemos que hay unos países que ya son casi las 9 de la noche, en otros países es una hora menos, entonces entre todos nos organizamos y es un día a la semana. Vamos todos los jueves de aquí para adelante, a excepción del Jueves Santo y el 1 de mayo, que es festivo en Colombia por el Día del Trabajo. Entonces, buena noche para todos, muchísimas gracias y sigamos aportando a la seguridad alimentaria. Proteína de origen animal. Vacas consumiendo pasto, vacas produciendo leche, terneros ganando kilos y ofreciendo alimento para el mundo. Buenas noches, muchas gracias. Saludos. Bueno.